Estábamos hablando acerca del códice y decíamos que se trataba de un invento primordial en la historia de la humanidad, fundamental también en la cuestión de la transmisión del texto. Vemos aquí en la lámina un comentario de un autor que dice que coloca el invento del códice como superior al descubrimiento de Gutenberg, como sabemos, que es el descubrimiento de la imprenta. Lo veremos dentro de algunos minutos, la importancia de Gutenberg. Nosotros nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo es posible que si ese descubrimiento de Gutenberg en cuanto a la imprenta, la transmisión del texto, fue tan importante, por qué el invento del códice viene a ser más importante? Lo que realiza Gutenberg es una economía en el tiempo, pero la idea del libro no nace con Gutenberg. Fue lo que intentamos decir en la clase pasada. Gutenberg realiza un invento que ahorra una grandísima cantidad de tiempo, ahorra también una grandísima cantidad de personas que trabajan en las empresas como copistas o de manera privada, pero habría que ver desde qué punto de vista se puede hablar de una economía, porque un invento grandísimo como ese, es obvio que se ganaba en tiempo, pero tal vez no tanto desde el punto de vista económico, pero no es lo que nos ocupa a nosotros en este momento. Alrededor del siglo XV-XVI, el libro impreso comienza a tener un auge grandísimo hasta el día de hoy. Nosotros tenemos las imprentas hoy en día, siguiendo la tradición de la imprenta, bueno, hasta hace algunos años, cuando se logró introducir también la impresión de tipo digital, que no se exenta de algunos problemas de transmisión, sobre todo porque cuando se realiza esta especie de plana, esta especie de plataforma, si esa plataforma, si ese modelo, si esa plantilla no es perfecta, es obvio que todas las copias que se hagan con esa misma plantilla van a resentir de la perfección en cuanto a la transmisión del mensaje. Estamos hablando incluso de signos tipográficos, de letras, de márgenes, etc. Sin embargo, eso es un trabajo que con los softwares actuales se ha sintetizado muchísimo y se ha estandarizado ya el tipo de impresión digital. Ahora, decíamos que el códice se coloca en la historia de la humanidad como un invento mucho más fuerte que el de Gutenberg, precisamente por la razón de la practicidad de la lectura. Estamos hablando no solamente de la transmisión de un texto, sino también de la conservación del mismo y especialmente del aspecto práctico. Es obvio que el invento de la imprenta de Gutenberg tuvo una grandísima influencia en la historia universal, pero realmente no supera la invención de lo que es el libro como manera práctica de leer. Haciendo entonces memoria de lo que hemos visto anteriormente, vemos que una de las grandes fuerzas del códice con respecto al rollo o al rótulo es que precisamente se trata de leer de una manera un poco más cómoda, un poco más ligera, un poco más veloz y sobre todo teniendo en cuenta el aspecto práctico de la asamblea. Mientras que un libro lo puedes tener en la mano, un códice lo puedes tener en la mano y es más práctico pasar las páginas con una sola mano. Con un rollo tienes que utilizar siempre las dos manos y estás limitado desde cierto punto de vista con el movimiento. Una dificultad del uso de los rollos, fíjense por ejemplo este grabado que tenemos aquí, este dibujo, este personaje con un rollo en sus manos y el otro también con un rollo entre sus manos, un poco eh, como enredado por precisamente el tema de no poder conseguir inmediatamente en un rollo un texto X. Es obvio que cuando llega el códice, en el códice es mucho más fácil, cuestiones de segundos y hasta menos, de lograr encontrar, por ejemplo, la mitad del libro o lograr encontrar el inicio o el final.
Esa es la practicidad que nosotros tenemos con un códice. Mientras que con un rollo eso es una cosa que requiere de cierto tiempo, de algunos minutos. Generalmente, así como se ven en los dibujos, el rollo, el rótulo, está, cuando tú lo abres, debería estar, al menos según como nosotros vemos, por la mitad. Si tú dejas el rollo al inicio para ir al final de ese rollo, lo que sería el final del libro, no es como cuando tú inmediatamente abres la contraportada del libro y te diriges hacia las últimas páginas del el códice o lo que nosotros llamamos el libro. En el rollo hay que enrollar con una mano y desenrollar con la otra mano para ir de un lado a otro en ese material de escritura. En esta nueva lámina que tenemos delante de nosotros vemos una característica particular que vamos a ver también, sobre todo cuando veamos los manuenses, los copistas, en la escuela de los soferim. Vemos cómo se pasa de un material de escritorio a otro, un mismo idioma, pero esta vez de caracteres paleohebreos a cuadrados arameos. Vemos ciertamente, aunque parecían signos casi idénticos para las personas que no leen ni arameo ni hebreo, es obvio que estos signos parecerán idénticos. Se trata como de letras de palos y de U y algunas letras muy parecidas. Es lo que nosotros llamamos la letra cuadrada aramea. La letra cuadrada aramea es la letra y la escritura cuadrada, la que encontramos incluso en el hebreo actual. Y una cosa muy curiosa en esta fotografía, está subrayado aquí en rojo los lugares donde aparece lo que llamamos el tetragrama. El tetragrama era la combinación de esas 4 letras que hacían el nombre de Dios, que nosotros en algunas ediciones en español tenemos como Yahvé. La palabra Yahvé está compuesta de 4 consonantes hebreas sin vocales. Cuando los masoretas, que veremos también la lección de los masoretas dentro de poco, realizaron la transcripción del texto, colocaron algunos puntos, pero esa palabra era impronunciable. Aquí, lo que nos ocupa en este momento, porque eso es un tema que enfrentaremos más adelante, lo que nos ocupa en este momento es que si prestamos un poco de atención, ahora vemos muy claramente que esta palabra que está subrayada es idéntica a esta otra que está aquí subrayada de 4 letras. Pero, a su vez, si prestamos atención, nos damos cuenta que la grafía de estas letras no corresponde a ninguna de las otras. Aquí abajo tenemos otra, vemos muy claramente, que es una misma grafía. Las 4 mismas letras las tenemos aquí. Nos damos cuenta de que en estas 3 palabras donde dice Yahvé, no son parecidas a ninguna otras letras del resto del documento. Esto por respeto al nombre de Dios. No se podía escribir ni siquiera las consonantes del nombre de Dios. Recordemos que el mandamiento segundo dice que no nombrarás a Dios en vano. Esto significa que, llevado a la cultura antigua del tiempo, sobre todo de la escritura del Antiguo Testamento, el nombre de Dios no podía ser pronunciado. Era entonces una de las técnicas, de las cuales hablaremos también dentro de algunos segundos, la técnica del kereketib. El kereketib es una técnica en la que se escribía una palabra, pero tenía que ser leída de otra manera. Así se escribe, pero así se lee, es lo que quiere decir el kereketib. Ahora, cuando aparecían las 4 consonantes impronunciables, que hoy en día podemos decir Yahvé, podemos decir Jehová, porque es lo mismo, prácticamente es lo mismo. No hay diferencia entre Yahvé y Jehová, lo único que cambia es las vocales que nosotros hemos introducido. Al parecer, según dicen los expertos hoy en día, como por ejemplo el profesor Onyibeni, que enseña hebreo en la Pontificia Universidad Lateranense en Roma, la pronunciación más cercana a la antigua del tetragrama, de las 4 consonantes que componen el nombre de Dios sin vocales, era Yahvé. Se colocaba las vocales abiertas, la A y luego la E. Puede ser la pronunciación más cercana a lo que pronunciaban antes. Nadie realmente hasta el día de hoy ha sido capaz de comprobar
que el modo en el cual se pronunciaba el nombre de Dios. Me refiero a la parte fonética. Nadie hasta el día de hoy ha sido capaz de dar una demostración bastante clara acerca de cómo los antiguos pronunciaban este nombre. ¿Por cuál razón? Por una razón muy obvia. Primero, porque era un nombre impronunciable, comenzando por allí. Segundo, porque evidentemente no tenemos unos documentos que nos transmitan más o menos una pronunciación, como tenemos, por ejemplo, de otras partes de la Sagrada Escritura. O como, por ejemplo, tenemos que en los textos masoréticos se colocan algunos puntos indicativos, pero como era una palabra impronunciable y no teniendo testimonios que nos permitan hoy en día ver, excavar acerca de cómo se pronunciaba esa palabra, nadie hoy en día está en capacidad de decir exactamente cómo los antiguos pronunciaban el tetragrama, es decir, las 4 consonantes por las cuales se pronunciaba el nombre de Dios, las que describían el ser divino. Entonces, ¿cómo hacían? Hacían un querequetí. Así se escribía. Estaban las 4 consonantes, pero tenía que pronunciarse Adonai. La persona que leía, que eran muy pocas las personas que podían leer o que sabían leer, sabían precisamente con la práctica que cuando pasaban los ojos por encima de esas 4 letras, no pronunciaban o Yahvé o Jehová, como se dijese en ese tiempo, sino que se decía otra palabra, la palabra Adonai. Adón, que significa señor, amo, patrono, etc. Hay la terminación de la palabra que significa mío. Entonces, Adonai significa Señor mío o mi Señor, mi Dios. Por eso era que en las lecturas, cuando la persona escuchaba el nombre de Dios, no escuchaba nunca Adonai, no escuchaba nunca Yahvé, sino que escuchaba siempre Adonai. Era la expresión verbal, la fonética, la que salía por la boca y entraba por los oídos, pero no era la letra de referencia pronunciable que entraba por el ojo. Es decir, la persona leía el tetragrama, leía las 4 consonantes, no podía pronunciar esas 4 consonantes o esa palabra, sino que inmediatamente, de manera automática, pronunciaba la palabra Adonai. Aquí tenemos un ejemplo, repito, tenemos 3 palabras, es la misma palabra. Por el respeto que se tenía al nombre de Dios, esta palabra del tetragrama no podía ser escrita con los mismos caracteres del resto de la página, sino que se hacía una especie de grafía diferente con respecto al nombre de Dios, porque el nombre de Dios era impronunciable. Así, pues, de manera muy, pero muy resumida, hemos hablado acerca del tetragrama, que es el nombre de Dios. Obviamente haría también falta hacer una grafía acerca de cuáles son esas 4 consonantes, digo así superficialmente, que corresponde a 4 de nuestras consonantes, que son la Y o la Y, la H, la W o la W y la H. Dependiendo de las vocales que se coloquen en el medio, la A, la E o A, tendrá una pronunciación o de Jehová o de Yahvé. Puedo concluir diciendo que entonces es completamente inútil, por utilizar una palabra, discutir cómo se pronunciaba el nombre de Dios, si es Yahvé o es Jehová. Efectivamente estoy insinuando en este momento que se trata de lo mismo. Todas aquellas discusiones que tratan de describir el nombre divino o con Yahvé o con Jehová son discusiones más o menos ideológicas, No se ha llegado hasta el día de hoy a una unanimidad desde el punto de vista científico con respecto a la pronunciación del nombre de Dios en el pasado. Decimos, por ejemplo, que las Biblias protestantes, las Biblias cristianas, la de los testigos de Jehová, etcétera, tienen Jehová o Jehová, con algunos cambios fonéticos, pero así muy superficiales, que no tienen que ver con la sustancia, de tal manera que Jehová o Jehová es lo mismo y está bien dicho, es un nombre probable en cuanto a la fonética que utilizaban los antiguos para pronunciar el nombre divino. Pero también es, al parecer, según la opinión de algunos, mucho más probable las consonantes AE para que se pronuncie Yahvé. Pero es una discusión
que realmente darle la importancia que no merece sería caer en discusiones de tipo ideológicas. Así es como están las cosas. Esta es la verdad con respecto al famoso tetragrama, ya que si se dice de una manera o de otra son simplemente conjeturas, son hipótesis que no han sido completamente verificadas, como aparece en algunas publicaciones que pretenden haber acabado con la discusión cuando en realidad no es así. Aquí tenemos entonces la cuestión del invento de la imprenta. Gutenberg, pueden hacer una búsqueda. Yo he visto, por ejemplo, que la página, sin hacer propaganda, pero hay páginas donde aparece, tú colocas en los diversos motores de búsqueda algunas palabras, incluso en este caso sería el apellido de este autor, y aparece toda una serie de historias. Yo he visto que al menos cuando se trata de autores o biografías o de personajes famosos, generalmente no hay esa maldad de decir mentiras con respecto a las informaciones que se tienen allí. Por supuesto, aparecen varias leyendas, varios eventos que son curiosos, que habría que verificar, pero generalmente cuando se trata de biografías de personas famosas, son casi inexistentes las exageraciones. He visto también que, por ejemplo, cuando se habla de argumentos bíblicos, dado que nos reúne un universo bastante amplio en el mundo de interés con respecto a la palabra de Dios, pienso que tampoco existe una gran desventaja en ir hacia lo que se ha publicado a través de Internet, a través de la red, con respecto a la ciencia bíblica. Y uno de estos aspectos importantes y muy interesantes es el de este señor que inventó la imprenta, porque precisamente como vemos aquí en la tercera foto, la Biblia Latina Vulgata fue prácticamente el primer libro completo editado de la Biblia gracias a este señor que inventa la imprenta. Si no me equivoco, este año que aparece aquí, 1450, habría que cambiarlo en 1452. Y sobre todo que inicia este gran esfuerzo por publicar la Biblia Latina, sobre todo la Vulgata. Hubo también un intento muy valioso de imprimir el Antiguo Testamento en hebreo. Ahora, así superficialmente, porque les repito, se puede hacer una búsqueda a través de la red con respecto a este gran personaje, y si pueden verse un documental que también existe en diversas páginas en la red sobre Gutenberg, podemos empezar diciendo un aspecto que es verdad, que este no era el verdadero apellido de este señor, pero nosotros lo seguimos llamando así, porque en la historia universal pasa a ser este personaje importante con este nombre de Gutenberg, pero él tenía otro apellido. Aquí tenemos los años en los que vivió, 1397-1468. Tenemos un dibujo de aquello que más o menos pudo haber sido el invento de Gutenberg. Él era un experto colador de oro, un herrero, y precisamente por razones casi fortuitas le viene esta idea de realizar la imprenta con un aparato ingenioso, con un aparato sumamente complicado, que viene siendo, pues por supuesto, el antecedente de nuestras tipografías. Aquí estamos dando un salto porque luego nosotros vamos a tener que hablar, después de este tema de Gutenberg, vamos a tener que hablar acerca de la producción manuscrita de la Biblia. Esto va a pertenecer a las láminas del próximo PowerPoint. Mientras tanto, nos quedamos con esto para realizar luego de esta explicación de lo que hizo Gutenberg una especie de conclusión con respecto a la tradición escrita y oral. Lo que les puedo decir con respecto a Gutenberg es que, como muchos otros personajes de la historia, no era que tenía un gran sentido del bien común, a pesar de que estoy haciendo un juicio bastante temerario, lo sé. Realmente él era una especie de empresario. Al final de su vida, cuando se dio cuenta de que podía producir una cosa verdaderamente revolucionaria, se endeuda mucho porque comienza a pedir créditos
y entonces lamentablemente no logra ver un fruto consistente de sus trabajos. Por eso es que las biografías de Gutenberg dicen que murió arruinado, como muchos otros grandes personajes de la historia universal, y que fueron luego sus socios los que terminaron realmente la impresión de la Biblia Latina Vulgata. El trabajo comienza en 1452, pero tiene un largo periodo porque resulta que la invención consiste exactamente en crear unas planchas donde había que posicionar unas letras. Ahora, como no se podía tener por cuestiones económicas varias planchas para disponer de una que fuera fija, prácticamente las planchas estaban compuestas de letras que eran removibles. Entonces había que componer sucesivamente en una misma plancha varias páginas. Y esto es un trabajo que, digamos, era muy delicado, un trabajo grandioso, pero por supuesto con los conocimientos de la época. ¿Qué tiene que ver esto con la transmisión escrita del texto? Porque evidentemente esto ahorra mucho en cuanto a los manuenses. Él hizo un reto y dijo, ok, aquí tenemos un libro. Yo reto entonces a los monjes a que me hagan un manuscrito de la Biblia. Y yo voy a montarme en esa empresa. Vamos a apostar a ver quién es el que va a terminar primero. Realmente Gutenberg habría ganado la apuesta porque para producir un solo códice, un solo manuscrito de manera manual, de manera escrita, se necesitaba de muchos meses. El problema de Gutenberg era la cuestión de financiar el proyecto que él tenía, de tal manera que con todas las deudas que tenía y como las personas que habían invertido realmente no lograron entender en ese momento qué frutos podía traer ese invento de la imprenta, a nosotros nos parece una cosa imposible, parece un tiro al suelo, y en cambio no lo era. No lo era porque es una cosa novedosa, así como hoy en día, por ejemplo, no todo el mundo lee con una tableta, no todo el mundo lee en su celular, porque todavía aman el libro, porque aman tocar la página, porque aman tener lo que sería algo más físico, el amor a la tinta, a la página, al papel. Bueno, de la misma manera, en ese tiempo sí se leía, sobre todo la Biblia, podemos pensar esto con mucha tranquilidad, porque han pasado ciertamente muchos siglos y seguirá pasando en la historia de la humanidad. Cuando se presenta un invento nuevo, es obvio que no se piensa en un primer momento que esa invención viene de Dios. Antes la palabra de Dios requería de ser escrita de una manera particularmente cuidadosa y ahora viene un aparato a imprimirme la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Porque los evangelistas, los autores sagrados, etcétera, todos escribieron la palabra de Dios, no la imprimieron. Entonces pensemos por un momento ese cambio de mentalidad dentro de la iglesia, porque eran los que podían leer la Biblia, acerca de la conveniencia de leer la palabra de Dios que venía de una máquina, que ya no venía de una mano, venía de una máquina. Hacer ese pasaje es una cosa que nosotros pensamos muy poco. Bueno, así como hoy en día que dice gente que no reza con dispositivos electrónicos que tengan display o que tengan un escritorio, como por ejemplo las computadoras. Bueno, por el mismo proceso pasamos en el pasado, por el mismo proceso. Costó mucho pasar de la palabra escrita en la mentalidad de la gente que podía leer a la palabra impresa. Pasar hoy en día de la palabra impresa a un dispositivo electrónico cuesta mucho. Muchas personas que dicen, no, no es lo mismo. Y realmente es lo mismo, porque la palabra de Dios no es una palabra impresa. La palabra de Dios no nace como una palabra impresa. Tuvo una evolución y por eso es que hemos visto esta clase tan larga del material de escritura para darnos cuenta que la palabra de Dios no es página y no es tinta. Va mucho más allá de aquello que es el material de escritura. Bien, seguimos adelante. Ahora, precisamente del manuscrito a la imprenta podemos ver que hay una gran diferencia, por ejemplo, con respecto al orden de la lectura. Por eso es que aquí dice, pasando
de una copia manuscrita a una copia impresa, una grandísima ventaja que marca el momento crucial de la transmisión escrita es el orden. No es lo mismo leer un manuscrito en papiro, como lo que vemos nosotros aquí, a leer una página mucho más elaborada. No es lo mismo no contar con unas señalizaciones fijas, como por ejemplo una página impresa. Aquí tenemos diversas columnas, vemos que hay la posibilidad de realizar un diseño. Lo que cambia entonces, entre tantas cosas, entre la copia manuscrita y la copia impresa, es precisamente el orden a la vista. Cuando se presenta un orden determinado a la vista, la lectura es más fluida, la lectura es mucho más serena. Fíjense entonces cómo todo esto tiene que ver con la transmisión escrita de la palabra de Dios. Entre uno de los últimos puntos que tocaremos ahorita en esta hora de clase es el siguiente. Con respecto a la tradición oral y la composición literaria, debemos ahora empezar a hablar de la tradición que es oral. Hasta ahora, en esta clase, hemos hablado de la tradición escrita, haciendo un resumen complementario de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué cosa, por ejemplo, de lo que tenemos de la tradición escrita viene de una tradición oral? Por ejemplo, las normas, al menos en el Antiguo Testamento, las normas. ¿Qué significa esto de tradición oral? Significa que por muchos años, por muchos siglos, por muchas generaciones, se transmiten, como hoy en día también nosotros en nuestros diversos países, algunos dichos, algunos refranes. Y entonces, de alguna manera, la tradición oral se recompone en la tradición escrita, pero de una manera más acomodada. Me explico. Si en la tradición oral yo escuchaba a mis abuelos, a mis padres decir una frase como esta, ojo por ojo y diente por diente, en la tradición oral, la tradición escrita nos va a colocar a nosotros esta frase dentro de un sistema de leyes, mientras que antes estaba una situación que hacía que una persona dijera la frase, ahora tenemos un contexto literario en el cual está sumergida esa frase. Esto es muy importante. También tenemos los relatos etiológicos, que generalmente esto es uno de los temas que se ve cuando se ve el Pentateuco, el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque un relato etiológico, aquí tenemos un ejemplo de Génesis 21, 25, 33. Un relato etiológico es un relato donde, por ejemplo, hay un lugar que se llama así y mis antepasados me dicen que el lugar se llama así porque significa tal cosa. Eso es una etiología. O que a tal persona le colocaron este nombre porque ese nombre significa esta cosa. Lo tenemos también, por ejemplo, con el relato de Isaac, lo tenemos con el relato de la lucha entre el ser misterioso y Jacob, que después se llamó Israel. ¿Por qué se llama Israel? Porque luchó contra Dios y los hombres y ahora es la persona que va a guiar el pueblo. Ya no te llamarás Abraham sino Abraham. Esos son relatos etiológicos, nombres colocados a personas o situaciones geográficas que tienen un significado. En la Biblia, el pasaje de la tradición oral a la tradición escrita es que en la Biblia tiene todo un contexto para llegar allí. Otro de las situaciones del Antiguo Testamento donde hay una clara tradición oral son las sagas. Son también las historias de los patriarcas que se transmitía oralmente y a alguien se le ocurrió colocar por escrito. O los cánticos, los cantos, como Éxodo 15, 21. Si alguien repetía en un pueblo este canto a Dios que nosotros hacemos, si no recuerdo mal, el sábado santo en la noche, cantada Yahvé, sublime su victoria, caballos y carros arrojado en la mar, es obvio que cuando se lleva a la tradición escrita, se introduce en un sistema literario donde hay una introducción, donde hay otras frases de alabanza, etc. Mientras que con respecto al Nuevo Testamento, por ejemplo, aunque aquí estamos haciendo un poco ya de exégesis, digamos, un poco complicada, porque no todo el mundo está de acuerdo con que estos relatos del Nuevo Testamento vienen de tradiciones orales,
Algunos dicen que son composiciones exclusivamente literarias, pero eso no conviene hablarlo aquí, sino en las clases de introducción a los sinópticos, por ejemplo. Algunas curaciones se transmitieron de manera oral y a alguien se le ocurrió colocarla por escrito. Uno de esos ejemplos puede ser Marcos 8, 22, 26. Por supuesto, los milagros. Se decía que Jesucristo calmó la tempestad y dio una enseñanza a los apóstoles. Alguien construyó un relato a través de o a raíz, teniendo como origen una tradición oral. Por supuesto que las parábolas de Jesús se fueron transmitiendo oralmente, pero resulta que a alguien se le ocurrió colocarlas por escrito. No nos vamos a detener mucho en esto, aunque habría que decir, por supuesto, muchas cosas. Lo importante es que sepamos que la tradición oral se coloca antes de la tradición escrita. La tradición oral puede ser mucho más sencilla, puede ser mucho más identificable. Cuando pasa a ser tradición escrita, viene sumergida en un sistema literario que prácticamente es lo que compone un libro bíblico. Si antes, por ejemplo, se tenían tradiciones, Jesús dijo esto, Jesús dijo lo otro, a alguien se le ocurrió armar un evangelio con todas aquellas cosas que se decían oralmente, colocando el artista o el escritor de lo suyo, de lo que le es propio para construir el libro. Porque no todas las cosas que están escritas, ya sea en el Evangelio y en los demás libros bíblicos, son de tradición exclusivamente oral. Sabemos entonces, por lo que estamos viendo en este momento, que de tradición oral seguramente tenemos dichos, palabras o eventos muy específicos. Luego todos los demás, discúlpenme la palabra, adornos literarios son producidos por el autor para sumergir la tradición oral en la tradición escrita. Hemos terminado esta hora de clase y en la próxima continuaremos viendo la tradición y la oral y la composición literaria.